Isabel Medina Jiménez. Nosotras somos de la preparatoria María González Palma y pertenecemos al tercer año. El día de hoy les hablaremos acerca de los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Bueno, los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Estos se definen químicamente como polinucleótidos, ya que están formados por la repetición de unidades moleculares, llamados nucleótidos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. Estos dirigen y controlan la síntesis de proteínas, así proporcionando la información que determina sus características biológicas y que contiene las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son responsables de todas las funciones básicas de los seres vivos. Ahora, mi compañera Ivana les hablará sobre los nucleótidos. Buenos días. Antes que nada, ¿qué son los nucleótidos para ustedes? Bueno, pues los nucleótidos son las unidades que forman los ácidos nucleicos. En este sentido, equivalen a los monómeros que constituyen las otras moléculas biológicas. Cada nucleótido es una molécula relativamente compleja, compuesta por la unión de 3 unidades: un monosacárido, o también conocido como pentosa, una base nitrogenada y uno o varios grupos de fosfato. Tanto la base nitrogenada como los grupos fosfato se encuentran unidos a la pentosa. A continuación, mi compañera Isabel les hablará sobre la ruta de los ácidos nucleicos. Buenos días, primero que nada vamos a hablar sobre la importancia de los ácidos nucleicos. Debemos recordar que el ADN es el que va a contener la información genética y el ARN participa en el ensamble de aminoácidos para poder producir las proteínas. La información genética se va a usar para la síntesis de proteínas. El ADN se encuentra en el núcleo y en el mitocondrias, y el ADN y el ARN lo podemos encontrar en el núcleo, en el citoplasma y en organelos como mitocondrias y los ribosomas. La estructura primaria del ADN muestra lo que es la secuencia de los nucleótidos. Tenemos que recordar que un nucleótido es una base nitrogenada formada por azúcar y grupos fosfato, formando un nucleótido. A continuación, mi compañera Ivana nos va a hablar de una manera sintetizada acerca del metabolismo de los ácidos nucleicos. Ahora voy a explicar un poco más breve la ruta metabólica. Como mencionó Isabel, la ruta comienza desde el ácido desoxirribonucleico, también conocido como el ADN, que es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria que sirve para desarrollarnos, vivir y reproducirnos. Y el ARN, también conocido como ácido ribonucleico, se encarga de trasladar información genética del ADN con el fin de sintetizar las proteínas según sus funciones y características indicadas. Como pueden observar en la imagen, el enzima endonucleasas se encarga de romper los enlaces fosfodiéster que unen los nucleótidos unos a otros en una molécula de ADN y ARN. De aquí se obtienen los oligonucleótidos. Después, una vez que los ácidos nucleicos están fragmentados en oligonucleótidos, los fosfodiesterasas van a ser liberados uno a uno desde un extremo, en una actividad claramente exonucleolítica, formando nucleótidos. Para degradarlos se necesita de las nucleotidasas,
que van a eliminar el fosfato del nucleótido, liberando el ácido fosfórico y el nucleósido. El nucleósido fosforilasas se hidroliza en el enlace nitrógeno glucosídico para liberar la base y a su vez la pentosa es refosforilada en la posición 1. Por último, la enzima fosforibosil transferasa libera las bases nitrogenadas por un lado y la ribosa por otro, pero con un pirofosfato adicional en el carbono 1, que se denomina PRPP, fosforibosil pirofosfato, y es un intermediario clave para la síntesis de nuevo de los nucleótidos. Pero lo más frecuente es que esta enzima actúe en la síntesis de nucleótidos. Esto es todo por mi parte, gracias por su atención. A continuación, mi compañera Isabel les hablará sobre los procesos en los que están involucrados el material genético. El primer proceso es la transcripción. La transcripción es el proceso en el cual las células crean proteínas llamadas síntesis de proteínas. Este consiste de dos procesos, transcripción y traducción. La transcripción ocurre en el núcleo. Así, utiliza el ADN como modelo para poder crear una molécula de ARN. El ARN luego sale del núcleo y va a un ribosoma en el citoplasma. Ahí es donde ocurre la traducción. La traducción es la que lee el código genético en el ARN mensajero y crea una proteína. La transcripción es la primera parte del dogma central de la biología molecular. Es la transferencia de instrucciones genéticas en el ADN y el ARN mensajero. Durante la transcripción se crea una hebra de ARN mensajero que es complementaria a la hebra del ADN. La transcripción ocurre en tres pasos: iniciación, elongación y terminación. La iniciación es el inicio de la transcripción. Ocurre cuando la enzima ARN polimerasa se une a una región de un gen llamada promotor. La elongación es la adición de nucleótidos a la hebra de ARN mensajero. La terminación es el término de la transcripción y ocurre cuando la ARN polimerasa cruza una secuencia de terminación en el gen. La replicación del ADN es probablemente uno de los trucos más impresionantes que hace el ADN. Si lo piensas bien, cada célula contiene todo el ADN que necesita para fabricar las demás células. De hecho, empezamos siendo una sola célula y terminamos con millones de células. Y durante este proceso de división celular, toda la información de una célula tiene que ser copiada. Y tiene que ser copiado a la perfección. Por lo tanto, el ADN es una molécula que puede ser replicada para hacer copias casi perfectas de sí misma. Y eso es sorprendente teniendo en cuenta que hay casi 3.000 millones de pares de bases del ADN para ser copiadas. La replicación del ADN utiliza polimerasas, que son moléculas dedicadas específicamente solo a copiar. Replicar todo el ADN de una célula humana lleva varias horas, y al final de este proceso, una vez que el ADN se ha replicado, en realidad la célula tiene el doble de la cantidad de ADN que necesita. Entonces, la célula se puede dividir y depositar la mitad de este ADN en la célula hija, de manera que la célula hija y la original sean en muchos casos absolutamente idénticas genéticamente. La traducción es el proceso de traducir la secuencia de una molécula de ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos durante la síntesis de proteínas. El código genético se describe la relación entre la secuencia de pares de bases en un gen y la secuencia correspondiente de aminoácidos que codifica. En el citoplasma de la célula, el ribosoma lee la secuencia del RNA mensajero en grupos de 3 bases para ensamblar la proteína.